Bien, continuando con lo que les mencionaba acerca del panel de pinceles, hay varias maneras de acceder a este. Una de las formas más sencillas de hacerlo es a través de los métodos abreviados del teclado. Traten siempre de aprendérselos porque eso les ayudará a que su flujo de trabajo sea más eficiente. En este caso, para poder acceder al menú o al panel de pinceles, presionamos la tecla F5. Al presionar la tecla F5, nos aparecerá nuestro menú de pinceles. Si la herramienta no está en la parte derecha, ustedes podrán acceder a él de esa forma, presionando F5. Si para su flujo de trabajo es muy incómodo que el menú esté flotando, recuerden que al presionar sobre estas líneas en la parte superior de cada menú y al arrastrar, pueden vincularlo en este caso a este panel de herramientas. Si el panel está vinculado acá, al presionar F5, se desplegarán las herramientas desde este extremo. Si está desvinculado, les aparecerá en la última ubicación registrada en el programa. Eso les menciono porque en algunas ocasiones otros usuarios trabajan de esta forma. Entonces dependerá mucho de lo que ustedes quieran hacer y qué tan organizados estén, de dónde podrán ubicar este panel. Pero en este caso, si no les apareciera ni siquiera en esta parte de acá y por alguna razón F5 no funciona, ustedes pueden encontrar nuevamente ese menú a través de la tecla Window y en Window ustedes pueden presionar Brush Settings o preferencias del pincel o pueden presionar pincel, cualquiera de las dos. Si ven, en este caso en Brush Settings no me aparece nada activo porque actualmente no tengo seleccionada la herramienta principal a modificar, que en este caso es el pincel. Para poder acceder a la herramienta pincel, yo presiono la tecla B. Cuando presiono B, automáticamente todas las opciones que estaban antes bloqueadas me permite verlas a modificar, tanto Brush Settings como Brushes. Entonces, veamos en esta parte superior. En Brush Tip Shape o en definir la punta del pincel, me aparece una lista de diferentes pinceles que yo puedo utilizar. Todos estos son los pinceles que trae por defecto Photoshop. En esta parte de acá ustedes pueden observar las miniaturas relacionadas al pincel. Por ejemplo, si doy clic en este que dice 25, lo primero que quiero que noten es que en la parte inferior nos aparecerá una vista previa de cómo luce el pincel o qué clase de efecto tiene este pincel. Si presiono, por ejemplo, en el del número 174, si observan, es diferente. Entonces, esta es una manera rápida de que ustedes puedan encontrar información visual de cómo va a lucir el trazo. Por ejemplo, si yo hago un pequeño trazo en esta parte de acá, si observan, luce muy similar a la vista previa que yo había generado en la parte inferior. Entonces, en esta parte de acá les va a servir para navegar sobre los diferentes tipos de pinceles que ustedes creen o los pinceles predefinidos que de por sí la plataforma trae. En esta parte de acá, en tamaño, ustedes pueden cambiar el tamaño del pincel. Utilizaré el número 123 para que veamos. Este es el tamaño del pincel a 123 píxeles. Si, por ejemplo, yo disminuyo el tamaño, de igual forma, ustedes vean que la vista previa se actualiza en tiempo real. Si lo hago más pequeño o si hago más grande mi trazado, pueden verlo desde acá o pueden verlo aquí. Si recuerdan, este punto está a 24 píxeles. Por ejemplo, y si lo cambio a 124, es mucho mayor. Y acá también me brinda información respecto a eso. Así que lo primero que vamos a hacer es notar que este slider nos va a permitir incrementar o disminuir el tamaño de nuestro pincel según nosotros lo necesitemos. En la parte inferior también hay más alternativas o más opciones con las cuales podemos modificar nuestro pincel. Dependiendo de la textura que ustedes estén utilizando, por ejemplo, seleccionaré el número 25 y el pincel número 25 o con características de 25 píxeles. Yo presiono. Si por ejemplo, observen la dirección que tiene el pincel. Si yo presiono alguno de estos dos botones, por ejemplo, presionaré voltear en X.
Si observan en este caso, mi pincel, como el nombre de la opción lo dice, me va a permitir que mi pincel me aparezca viendo hacia el lado contrario. Si vuelvo a presionar o a quitar el cheque, mi pincel aparecerá nuevamente hacia el otro extremo. Si presiono voltear en Y, lo que hará, observen, es poner de cabeza, si lo quieren ver así, nuestro pincel. Recuerden que estas opciones siempre se pueden volver a colocar por defecto y dependerá mucho de lo que ustedes quieran hacer. Con algunos pinceles va a ser más evidente o menos evidente dependiendo de la forma del pincel. Porque, por ejemplo, si utilizo 123 y giro o cambio la posición, yo no notaré ninguna clase de cambio. Si, por ejemplo, utilizo esto, observen hacia dónde van los trazos. Si, por ejemplo, presiono voltear en X, en este caso, esta pieza cambia de posición respecto a la dirección hacia donde apunta el pincel. Entonces, como les repito, dependerá de hacia dónde apunta el pincel originalmente. Por ejemplo, en este caso, estas hojas apuntan hacia una dirección. Si yo presiono X, me aparecerá hacia el otro lado. Si, por ejemplo, presiono voltear en Y, las hojas en este caso aparecerán de cabeza. Entonces, eso depende del tipo de pincel que ustedes estén utilizando y los efectos que tengan, así podrá ser más notorio. Ahora bien, siempre en esta misma zona notarán que hay un círculo. Este círculo nos permite determinar el ángulo al cual nuestro pincel va a actuar. Observen, esta es la posición natural de mi pincel. Ahora, cambiaré de color. En el caso del pincel, utilizaré este tono. Y lo que haré ahora es cambiar. Ustedes pueden cambiar el ángulo utilizando esta flecha o pueden ingresar un ángulo específico en esta zona de acá. Puede ser más o puede ser menos. Entonces voy a dar un clic sobre estas hojas. Si observan, yo no he movido mi canvas de ninguna manera, solo he cambiado el ángulo. Voy a colocar 0 y si observan, ahora sí mis líneas coinciden con el trazado original. Si yo lo cambio y le pongo 60, por ejemplo, mis líneas van cambiando. Y así yo puedo ir definiendo un ángulo para esta clase de pincel. Como les repito, dependerá del tipo de pincel que ustedes estén utilizando, así será más obvio o menos obvio ese cambio. Siempre pueden regresar, recuerden, 0 y regresamos a la posición original en nuestro pincel. Bien, hasta acá llegamos en este tutorial. Hemos abordado algunas de las opciones donde podemos cambiar el tamaño, el ángulo, la vista previa del pincel, así como cómo podemos navegar en este tan importante panel.